Buenos días. Hoy me gustaría compartir con ustedes un pequeño devocional que se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 17. En esta ocasión se trata del rey David. El rey David tenía encubierto en su corazón una vanagloria con respecto al poderío que podía tener con su ejército del pueblo de Israel. Quería hacer un censo y para esto seguramente estuvo dándole vueltas y vueltas en su cabeza y había olvidado su experiencia previa cuando era siervo del rey Saúl y emprendía campañas, multitud de campañas, en las cuales Dios siempre le daba la victoria, porque siempre buscaba la voluntad de Dios. Dios estaba con él y Dios no se había apartado de él. De hecho, en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 10, Dios le había prometido que le acompañaría y que le daría la victoria siempre. Es así como el rey David sigue adelante con sus planes y convoca a su sobrino y fiel comandante militar, Joab, y a todos los jefes del pueblo, y les encomienda que hagan el censo, que vayan a todo Israel y hagan el censo de todos los hombres que podían servir en el ejército. Joab en este caso no estuvo de acuerdo y le propuso dos razones para que él entrara en razón y dejara de hacer el censo. Le dijo, primero, que Dios multiplicaría su ejército si hiciese falta. Eso es lo primero. Y lo segundo, que de todas maneras todos los hombres que componían el pueblo de Israel ya eran sus siervos y que serían capaces de hacer todo lo que el rey David les ordenara. Con todas estas dos razones, el rey David persistió en su corazón de mantener el censo como una orden. Así que Joab no le quedó otra cosa que obedecer. Y salieron dispuestos a recorrer todo Israel para llevar a cabo el censo ordenado por el rey David. Es así cuando al pasar el tiempo regresa Joab a Jerusalén y le da el monto de los hombres que podían salir a la guerra, 1.470.000 hombres que estarían dispuestos para formar parte del ejército de Israel. A todas estas, el rey David reconoce su pecado. Cuando oye aquella cifra, vuelve en sí y se da cuenta que ha pecado contra Dios, porque había dejado a Dios a un lado. Se había olvidado de aquella promesa que Dios le había dado, de que le daría la victoria siempre. Por otro lado, el Señor, que todo lo sabe, ya se había dado cuenta y había visto también que David se estaba arrepintiendo en su corazón. Así que el rey David reconoció su pecado delante de Dios y le pidió a Dios que lo perdonara. Entonces Dios envió al vidente Gad para que le llevase un mensaje y es el que vamos a leer a partir del versículo 11. Gad fue donde estaba David y le dijo, así dice el Señor, elige una de estas tres cosas, 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estrago en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba sobre la tierra y el cielo, y con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén.
Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. La respuesta del rey David encierra mucho miedo por lo que le acontecería. Dice algunos comentaristas que es la única vez que Dios le propone 3 opciones al penitente, en este caso al rey David. Si se dan cuenta, él prefirió caer en las manos de Dios porque sabía que su misericordia es muy grande. Algunas Biblias la describen como la bondad o el amor de Dios. Efectivamente, creo que fue la mejor opción que pudo haber escogido, volver a reconocer que en las mejores manos que podía estar eran las manos del Todopoderoso, de su Creador, de quien le había guardado a lo largo de toda su vida. Y no solo eso, ya el rey David había tenido experiencia previa, como lo describe el Salmo 51, cuando confiesa su pecado de haber cometido adulterio con Betsabé. Él describe de una manera muy entrañable, pide perdón a Dios. Y les invito a que lo puedan leer en lo que tengan una oportunidad. Para continuar, me llama la atención que el rey David no quiere caer en manos de los hombres. ¿Cómo conoce bien el corazón de los hombres? Acababa de tener un pecado por haberlo concebido en su corazón. Imagínense si había tenido experiencia, cuántas veces no tuvo que escapar del rey Saúl, cuántos intentos de muerte fallidos tuvo. Ya conocía que un corazón alejado de Dios puede ser muy perverso. Y todos somos humanos, todos podemos caer en este pecado, como cayó el rey David. Pero fíjense lo que dice Jeremías 17, versículos 9 al 10. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Fíjense, Dios conoce el corazón del hombre, el tuyo, el mío, el de todos. Dios lo escudriña. Pero yo les propongo en no quedarnos con la conciencia de que todos pecamos. Yo les propongo 2 cosas. Primero, en primer paso sería seguir las recomendaciones de lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, confesando su pecado y mal proceder, que Dios es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Exactamente como la que pudo recibir el rey David después de haber cometido ese adulterio. Y segundo, que no hay mayor misericordia que la que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, de sus hijos, que nos ha hecho renacer de nuevo mediante la entrega y resurrección de su unigénito Hijo Jesucristo, para que tengamos una viva esperanza y eterna, como dice Primera de Pedro 1:3. Y es que podemos disfrutar de esa vida eterna desde ahora y para siempre. ¿Cómo? Si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Que tengan un buen día. Que el Señor les siga bendiciendo.